Concretamente, este es el curso 1C1. El profesor que tienen a cargo es el ingeniero Julio Quintana y la profesora también a cargo es la ingeniera Verónica Ordóñez. Les comento por qué estoy yo. Perdón, a algunos será repetido, pero como ya hemos comenzado la clase, lo estoy reiterando para todos. Yo soy el jefe de toda la cátedra de Análisis Matemático 1. El ingeniero Julio Quintana, por un problema de salud, me pidió que yo lo reemplace y obviamente estoy acá. Bien, el curso 1C1 tiene régimen anual, razón por la cual no tiene sentido plantear ahora ninguna situación de evaluación parcial. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar. Uno puede imaginar, pero no puedo dar fechas tentativas al aire. Así que, por el momento, ustedes, régimen anual, no van a tener exámenes parciales. Por ahora, cuando digo por ahora, estoy hablando del mes de abril, mayo y también junio. ¿Estamos de acuerdo, ingeniera? Sí, sí, sí. Bien, así que para que se relajen un poco, no hay exámenes parciales por ahora. Quiero dejar muy claro esto. Ustedes son régimen anual. Por ahí soy muy concreto y vehemente en esto. Pueden tener amigos o amigas, compañeros de cursos régimen cuatrimestral. Ellos tienen una modalidad de evaluación distinta. No tiene sentido que se las plantee ahora. Ustedes no son cuatrimestrales. Para cerrar este tema, entonces, no hay parciales por ahora. Cuando digo por ahora, me estoy refiriendo a varios meses más. Segundo, vamos al material que ya tienen subido en autogestión, curso 1C1. Todo el material formal, obligatorio por darle alguna expresión, el que se va a requerir en algún momento es el material que la ingeniera va subiendo a autogestión. Material teórico, que ya voy a detallar lo que ya se subió, o lo hace la ingeniera, y material práctico. Alguien preguntaba el material que está en Educo. A ver, el material que está en Educo, que vamos a hablar dentro de un rato, es material práctico, que es el libro de Análisis Matemático 1, que están usando muchos cursos, que ya vamos a hablar después cómo pueden hacer para conseguirlo. Libro de ejercicios prácticos. Después la ingeniera les va a mostrar la tapa. Ahora no, ingeniera, después para que lo vean. Y después vamos a indicar cómo pueden hacer para conseguirlo y que se los hagan acercar a vuestros domicilios. Entonces, cualquier otro material que tengan, cualquier otro libro, no apunte, libro, es válido, es bueno, si es que lo puedan conseguir. En una de esas tienen del papá, mamá, un familiar, un libro de análisis matemático 1. Todo eso es complemento, todo eso sirve. Pero para aquellos que no, la gran mayoría no, es suficiente con lo que tienen en autogestión. Bien, ingeniera, usted, por favor.
Sí, hacerles una aclaración con respecto al parcial, que seguramente es la mayor inquietud. El parcial lo vamos a tener cuando recuperemos la presencialidad. Cuando volvamos a clase, en ese momento tendremos el parcial. Obviamente, previo al parcial, habrá una clase de consulta o dos clases de consulta, ya vamos a ver, pero en principio lo que nosotros pretendemos es aprovechar este tiempo, trabajar con los ejercicios que están cargados en autogestión. En autogestión ustedes tienen para la parte práctica PowerPoint con audio explicativo, donde ahí se desarrollan algunos ejercicios modelos para que ustedes con esa secuencia puedan trabajar con los ejercicios que se plantean para resolver. Sumando a lo que acaba de plantear la ingeniera, en autogestión ya tienen material práctico, lo que les describió la ingeniera, y material teórico. Les voy a comentar el orden que tiene ese material. Usted corríjame, ingeniera, por favor, ¿eh? Bueno, Tienen una clase teórica referida a la génesis del número, o sea, desde el primer conjunto de números naturales hasta el conjunto de trabajo que van a tener ustedes a lo largo de toda la carrera, que es el conjunto de números reales. Después tienen otro material que es el referido a intervalos y entornos. Los tipos, qué es lo que es un intervalo, los tipos de intervalos que hay y cómo se materializa en un gráfico, en la recta numérica, un intervalo abierto, cerrado, semiabierto, etc. Después de eso tienen el concepto de producto cartesiano, a partir de dos conjuntos, de partida, el A, de llegada, el B, con elementos, etc. Todo eso lo tienen indicado. Y finalmente, tienen los conceptos fundamentales, que hoy los vamos a reiterar en la clase que ya va a dar la ingeniera, de funciones, con el símbolo más genérico y igual a f de x. Todo eso es el material que ya tienen en autogestión. y clasificación de funciones. Perdón. Y la clasificación de funciones. Gracias, ingeniera. Todo ese material, repito, una vez más, prefiero ser reiterativo, sepan disculpar, pero es para llegar con absoluta claridad al 100% de los que están hoy presentes. Ese material lo tienen, léanlo, está muy claro, didáctico, no van a tener dificultad. Entonces nosotros también estamos suponiendo de buena forma que ustedes van a leer y estudiar ese material. Ese material también lo encuentran en varios lados, en varios libros, en el libro del curso de ingreso, que todos lo tienen, ahí también tienen. Y repito, en cualquier otro libro. Siempre insistimos con el concepto de libro por lo que significa la seriedad de un libro. Bien, lo otro que sería importante, que cada uno de ustedes tenga a mano lápiz y papel, por si quiere escribir algo. Todos los chats que van escribiendo, yo los voy a ir respondiendo. Si hay cuestiones muy chiquitas, puntuales, las respondo por escrito. Si hay algo mucho más, perdón, si hay algo mucho más trascendente, yo me conecto o estoy conectado por otra vía también con la ingeniera para hacer las aclaraciones. Bien. Bueno, respecto a los prácticos, el práctico que tiene en su vida autogestión es el práctico de inecuaciones, de intervalos, entornos, valor absoluto.
Todo eso es la primera parte, sería el capítulo 1 del libro con el que vamos a trabajar. Después comenzamos con el capítulo 2 de funciones. En el capítulo 2 se explicó la determinación del dominio de una función, las restricciones que se deben plantear de acuerdo al tipo de función, y se explicó el desarrollo de un tipo particular de funciones, que son las funciones algebraicas fraccionarias, con ejercicios resueltos. Hasta ahí hemos llegado con el práctico. En la clase de hoy vamos a profundizar el tema funciones, porque uno de los conceptos importantes, uno de los temas importantes del parcial, que lo tendremos cuando volvamos a la presencialidad, es la gráfica de una función. Ustedes tienen que ser capaces de hacer un estudio completo de esa función, determinando el dominio, el corte con los ejes, los signos de la función, si presenta asíntotas o no, en definitiva, los puntos característicos de una función para finalmente llegar a la gráfica. Eso ustedes tienen que ser capaces de resolver en un examen parcial, en un examen final. Entonces vamos a hacer hincapié en ese tema que es importante para el primer parcial. Antes de empezar, ingeniera, vamos a tener en cuenta que ya llevamos casi media hora de conexión. Ya saben que esta plataforma se desconecta automáticamente a los 40 minutos. Es así, ingeniera, Sí, ¿no? los 40. Entonces, por favor, todos nos vamos a ir dando cuenta. Apenas ya nos desconectemos, inmediatamente con los mismos códigos nos volvemos a conectar y la clase sigue a donde la pudo haber dejado la ingeniera Verónica. Lo que sí decía, ya vamos a mostrarles en pantalla el libro y cómo conseguirlo, etcétera, etcétera. Bueno, ingeniera, quedan, no sé, no estoy viendo... No me ha salido ningún cartelito todavía del tiempo, así que... ¿Puede empezar, ingeniera? Empezamos, sí. Sí. Ahí les aparece a todo en pantalla completa. El tema que va a desarrollar la ingeniera. Bueno, entonces vamos a hacer hincapié en el capítulo 2 del libro de trabajos prácticos, el punto 2.5 de gráfica de funciones. Aquí vamos a hacer un repaso de funciones que ustedes ya conocen, que han visto en el curso de ingreso, y algunas otras funciones que son nuevas. En el primer punto se pide el gráfico de funciones polinómicas. No vamos a desarrollar ni rectas ni parábolas, porque ese es un tema que ustedes han estudiado y han profundizado durante el cursado del curso de ingreso. Sí vamos a trabajar, por ejemplo, con funciones cúbicas. ¿Cuáles son los puntos característicos en una función cúbica? El coeficiente principal indica la orientación de las ramas. Si ese coeficiente principal es positivo, las ramas van hacia arriba. Mientras que si el coeficiente principal es negativo, las ramas van hacia abajo. ¿Cuál es el coeficiente principal en el caso de esta función? 1. O sea que el coeficiente principal es positivo. Por eso vemos que las ramas vienen de abajo y van hacia arriba. Todos los gráficos que se van a plantear en este PowerPoint están desarrollados en un software que se llama GeoGebra. Tomen nota de su nombre, GeoGebra, para que lo puedan descargar en el celular, lo puedan descargar en la computadora, en la tablet, donde ustedes quieran, porque es un software gratuito. Es un software que nosotros lo hemos incorporado en nuestro libro, porque es muy fácil de usar, es muy didáctico, podemos visualizar un montón de aspectos abstractos que desarrollamos sobre todo en el teórico, podemos sacar conclusiones, es muy interesante su trabajo, y les cuento que en cada uno de los capítulos de nuestro libro
Al final hay una serie de ejercicios planteados para resolver usando GeoGebra. El término independiente de la función representa el corte con el eje Y. En este caso, esta función no tiene término independiente o el término independiente vale 0. Por lo tanto, la gráfica de esta función va a cortar al eje Y en 0. Y lo podemos ver aquí, corta al eje Y en 0. Otro punto característico son las raíces de la función, que representan los cortes con el eje X. Las raíces son los valores que anulan la función. Entonces, para poder calcular las raíces, lo que tengo que hacer es tomar la función e igualarla a 0. Ahí me apareció el cartelito, en 10 minutos finales. Entonces, tomo la función y la igualo a 0. En este caso, es factible factorear el polinomio usando el primer caso de factoreo, factor común. Si yo extraigo x cuadrado factor común, me va a quedar x más 9. Acá tengo un producto. Acá, aunque no aparece el signo por, podemos imaginar que ahí hay un producto. Para que este producto sea igual a 0, necesariamente uno de estos dos factores tiene que ser 0. Si el primer factor es el que debe ser 0, quiere decir que hay dos raíces, porque acá tengo una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas soluciones tiene? 2. Entonces, hay dos raíces iguales a 0. Cuando las raíces son iguales en número par, la gráfica es tangente al eje X en ese punto. Y vemos que acá en 0 la gráfica es tangente, toca y vuelve, rebota la gráfica. En cambio, cuando las raíces son iguales y en número impar, si hubiésemos tenido 3 raíces iguales, la gráfica hubiese sido secante, hubiese cortado al eje X en ese punto. Tomamos el otro factor, x más 9, y lo igualo a 0. Y de allí despejo la tercera raíz, que es menos 9. Entonces acá tengo la raíz real distinta, menos 9, y acá tengo las dos raíces reales iguales a 0. Entonces, con todos esos datos, yo puedo plantear la gráfica aproximada de esta función, porque este punto, que es el máximo de la función, por ahora no lo podemos calcular. Necesitamos de una nueva herramienta que es la derivada. Cuando veamos ese tema vamos a poder calcular ese punto y así vamos a poder graficar con más precisión este tipo de funciones. ¿Qué pasa en este caso? Sigo teniendo una función cúbica, pero cuando yo planteo el cálculo de las raíces, si bien es factible aplicar el primer caso de factoreo, factor común, sigo en este paréntesis obteniendo un polinomio de tercer grado. No hay una fórmula que me dé directamente las 3 raíces que necesito. Entonces, una alternativa para el cálculo de las raíces es el teorema de Gauss-Ruffini. Este teorema ustedes lo han visto en el curso de ingreso. Si no lo hubieran... ¿Cómo? No. Si no lo hubiesen visto, lo pueden consultar del librito del curso de ingreso. ¿Qué dice este teorema? Que tengo que buscar los divisores del término independiente, o sea, los divisores de 6, los divisores del coeficiente principal, los divisores de 1, y armar cocientes de la forma divisores del término independiente dividido divisores del coeficiente principal. En este caso no hay fracciones, porque si yo hago 6 dividido 1, sigo teniendo un entero. Pero si en lugar de haber sido 1, el coeficiente principal hubiese sido 5, por ejemplo, me hubiese quedado la fracción 6 quintos, 3 quintos, entonces tendría acá una serie de valores. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y 2 no sería divisor del coeficiente principal también? No, porque lo saqué factor común. Si este 2 lo paso dividiendo al otro miembro, no lo tengo más. Ahora mi coeficiente principal vale 1. Claro. ¿Eh? No dije nada. Bien. Gracias. Entonces, todas estas posibilidades son factibles de ser raíces del polinomio. Lo que tengo que hacer es buscar dónde están esas 3 raíces que necesito.
Entonces empiezo a probar usando la regla de Ruffini. Yo acá elegí el valor 3, que es una de las opciones. Aplico la regla de Ruffini, si el resto de esa división es nulo, el valor que yo propongo es raíz del polinomio. O sea que en este caso tengo una raíz que vale 3. El cociente, cada vez que aplico la regla de Ruffini, es de 1 grado menor respecto del polinomio original. Entonces, si yo tenía un polinomio de tercer grado y aplico Ruffini, el cociente me queda de segundo grado. ¿Cómo me queda? Así, de esta forma. Las raíces de esta ecuación se pueden calcular fácilmente con una formulita, con la fórmula de Bhaskara. Y de ahí saco el x2 y el x3 que necesito. Entonces, ¿qué tengo en este caso? 3 raíces reales distintas. Por eso observamos en la gráfica que corta el eje x en -2, en -1 y en 3. El coeficiente principal es positivo, las ramas vienen de abajo y van hacia arriba, y la ordenada del origen vale -12, o sea que el corte con el eje y, el que leo ahí, es -12. Lo que le quería agregar Sí. es que las características generales, en este caso de la función cúbica, rápidamente nos damos cuenta mirándola. El término cúbico, el término independiente, etcétera. Todo lo que ya les explicó la ingeniera. El otro paso fundamental es el cálculo de las raíces. Entonces, la ingeniera mostró un mecanismo que por supuesto lo han visto en el curso de ingreso, aplicando temas del curso de ingreso, que es el mecanismo de Gauss-Ruffini. Pero hay otros mecanismos. Y tal vez un mecanismo bastante accesible para todos sea usar la calculadora. Hay calculadoras que directamente ustedes ingresan la ecuación de tercer grado e inmediatamente les da los 3 valores de x. Si es de cuarto grado, igual. Así que el objetivo, calcular las 3 raíces, que después se van a indicar en la recta numérica, que es el eje de las x. ¿Sí, ingeniera? Bueno. Perdón, el tiempo, sí, andamos bien, podemos Sí. continuar, faltan 3 minutos. Bueno, pasamos a otra función importante, que es la función exponencial. Una función exponencial se define como a la x con a positivo y a distinto de 1. Si a es mayor que 1, la gráfica de la función es creciente. Lo veamos acá en este gráfico. En rojo está la función 7 a la x. 7 es un número más grande que 1. Por eso decimos que la función es creciente. La función crece. Si ese valor de a está comprendido entre 0 y 1, la función es decreciente. Y es lo que pasa en la morada. Yo tengo un tercio, 0,33, que está comprendido entre 0 y 1, por eso su gráfica es decreciente. Otra característica es que este tipo de funciones tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. La asíntota horizontal es la que vemos acá en verde y coincide con el eje x. Recordemos que una asíntota es una recta al cual tiende la función. Raíces no tiene. Si observamos, ni la roja ni la morada cortan el eje x. Se acercan al eje x, pero no lo cortan. Y la ordenada al origen, que la simbolizamos con i de 0, es el valor de i cuando x vale 0, me da 1. Yo tengo 7 a la 0, será igual a 1, y un tercio a la 0 también. Por eso observamos que ambas gráficas cortan al eje y en 1. ¿Qué pasa si se pide graficar 2 elevado a la x menos 1? Ahí tengo una diferencia en el exponente. Entonces, en general, si en el exponente hay una suma o una diferencia,
Si tengo una suma, voy a desplazar la gráfica hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? K unidades. Y si tengo una diferencia, voy a desplazar la gráfica K unidades hacia la derecha. Me quedan menos de un minuto. Continuamos después que se corte. Lo que sí quiero pedirles es que me esperen 2-3 minutitos que termina de grabar para poder continuar. En todo caso, ingeniera, mientras usted va grabando, bueno, algunas consideraciones generales yo les hago. Sí, sí, o pueden hacer alguna consulta y usted les va respondiendo. Así es. Entonces, nos desconectamos, obviamente. Sí, sí, ya se va a cortar solo. Sí.